Los distintos electores. Obviamente, aquí vamos a hablar de ciertas características de electores que encontramos en las distintas elecciones y las características que deberían tener o que existen en el distinto electorado. Son algunas, pueden existir muchos más electores. Acá nombraremos algunos que son los más típicos y que usted los puede encontrar y usted se puede clasificar dentro de este tipo de electores que están, según estudios, según expertos en muchos países, que tienen un comportamiento electoral que es más o menos estándar, entendiendo que las democracias en el mundo tienen en sí características muy parecidas. Pueden variar las formas de gobierno, las formas de elección o alguna estructura, pero la democracia en sí y sus características son muy parecidas unas a otras. ¿Cuáles serían estos tipos de electores? El elector racional. Este elector racional sería el elector ideal, que muy pocas veces se encuentra, pero que existe en una buena cantidad. Son los electores que votan en forma racional, toman decisiones políticas en forma inteligente, tienen un alto grado de información de la política. Muchos son militantes o si no son militantes de partidos políticos, se informan de la política y tienen una opinión y son capaces muchos de hacer análisis al respecto y tienen una opinión política bien formada. Ellas generalmente saben diferenciar y tienen las herramientas para tener un voto racional e inteligente. El problema es que son menos de los que creemos y no se han convertido en una mayoría y que evidentemente deberían empezar a expandirse porque se requiere de una sociedad culta en lo que es la decisión política, que pensábamos que eso iba a ocurrir después de la vuelta a la democracia, pero ha ocurrido exactamente todo lo contrario. La sociedad no quiere informarse de la política y no quiere saber de la política y opina de la política de forma muy liviana, pero desgraciadamente se requiere la sabiduría de estos electores porque es la manera más lógica de poder solucionar los dilemas políticos y después exigir como ciudadanos que se cumplan las promesas que los distintos gobernantes hacen. Por lo tanto, se requiere que esa responsabilidad se tome y se haga en forma permanente. Después tenemos el elector idealista, que es el elector que todavía sigue ideas o ideologías políticas, muchas veces con orientación, otras veces sin mucha orientación, y que simplemente siguen ideales que se han perdido y que todavía no sabe que muchos políticos buscan también intereses personales y son aquellos que se desilusionan en forma parcial o permanente hasta que los vuelven a ilusionar con una determinada idea. El elector idealista lo da todo, participa inclusive hasta en las campañas, cree las ideas, pero después, muchas veces, como no puede racionalizar las incongruencias y los entuertos de la política, se ve profundamente desilusionado con los resultados que estos políticos o que este tipo de política genera. El elector hedonista. Este tipo de elector es un elector bastante típico, ya que vota de acuerdo a los intereses que le convienen a él y vota según la conveniencia individual de él. No toma en cuenta un voto colectivo, sino que toma en cuenta una decisión de acuerdo a su individualidad. De esto estamos llenos.
porque obviamente los electores también de alguna manera hacen una opción individual de acuerdo a su propio prisma político, pero hay muchos que piensan también en el colectivo. El hedonista en particular piensa solamente en la conveniencia determinada de un determinado gobierno para sus intereses personales. Por lo tanto, su voto es muy volátil. Imágenes. ¿Cuál es el elector de imágenes? El que vota de acuerdo a las puestas en escena, vota de acuerdo a el relato visual que se hace, la forma de hacer campaña. Para eso se ocupan las franjas y los medios digitales. Aunque no lo crean, hay muchos electores que les llega todavía la idea política según la visual, la estética o la forma en que se hacen campañas, y que obviamente este no es un elector político, sino que es más bien un elector de formas. Si les gusta las formas de un candidato, llega y la apoya. El elector que hace el voto castigo. Bueno, este es otro tipo de elector donde el elector no vota por el candidato que quiere. En una primera vuelta puede que sí. Algunos en una segunda vuelta votan por el menos malo y eso se le llama voto castigo. Y a otros que no tienen una decisión determinada también ocupan esto en la primera vuelta, eligiendo al que ellos consideran menos malo. O votan castigando a quien no quiere que gane. Este voto castigo se está volviendo cada vez más común en las democracias, ya que evidentemente las decisiones y satisfacciones de los electores son cada vez más difíciles de cumplir. El elector populista. El elector populista es aquel que sigue a políticos populistas. Quiere soluciones fáciles, quiere un discurso fácil, quiere que le mientan, quiere que le entreguen caminos rápidos, y él cree firme y sencillamente que esas son las soluciones de los problemas. Hay algunos que caen por desilusión a este tipo de electores y después se desilusionan también porque se dan cuenta que la demagogia no llega a ninguna parte. Pero no existiría demagogia si no existiera este tipo de electores que quieren escuchar lo que quieren escuchar, no importando si se puede cumplir o no. Simplemente quiere que le miren. El elector informado. El elector informado es parecido al elector que analizamos anteriormente, que tenía opinión política y que podía tomar decisiones. Este está en un grado un poco más inferior. Simplemente se informa de la política y puede tomar una decisión, pero no tiene opiniones activas ni tampoco tiene una idea política definida. Simplemente se informa, pero es una especie de elector que también es inteligente y que toma decisiones racionales de acuerdo a la información que se le da. Y finalmente el elector, el indeciso. Este es un clásico, porque el elector indeciso lo que genera es que no está claro por quién quiere votar y que le sirven todos los elementos determinados para poder llegar a decidir una opción política. Incluso hay algunos que esperan hasta el mismo día de la elección para determinar por quién va a votar. Este elector indeciso no puede ser indeciso siempre o para una determinada elección. Es evidente entender que un elector puede tener un perfil, pero puede tener también más de un perfil, y se puede juxtaponer o sobreponer un tipo de elector u otro tipo de elector en una misma persona, de acuerdo
a la coyuntura electoral, de acuerdo a la realidad política que se está viviendo en el país y también dependiendo de la opción de vida o el momento personal en que esté la persona. Por lo tanto, es un escenario que analizamos de acuerdo a moldes ideológicos entregados por muchos autores de los que hemos estudiado.